Muy bien, señores, miren, en las elecciones pasadas, del domingo pasado 18, hubo cosas que sorprendieron y evidentemente cuando pasan cosas de sorpresas, suelen, suelen correr muchas versiones, suelen correr muchos comentarios a favor y en contra. Las bembitas emocionales siempre van a estar porque a nadie le gusta perder. Mucho menos si pierden desde el poder. Es decir, aquí hubo alcaldes que estando en el cargo perdieron. Entonces para ellos hubo sorpresas, para ellos hubo de todo, menos buen accionar. Entonces, por ejemplo, el caso de Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte, Villamella, Sabana Perdida, etcétera. Aquí se daba a Carlos Guzmán como un ganador 1A, que no había manera que Carlos perdiera porque Carlos era un buen alcalde. Y de hecho, siempre se habló de que Carlos era un buen alcalde. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando yo hablaba con personas de la zona, Santo Domingo Norte, Carlos no ha hecho gran cosa, Carlos lo ha ayudado a obras públicas, en el asfaltado y las cosas. Bueno, pero Carlos es un simpaticón. Él desde que era diputado ha sido siempre una persona bonachón, simpático, siempre cercano, y la gente lo veía bien. La gente lo veía bien. A mí me hablaban bien de Carlos, por un lado, pero me hablaban mal por el otro. Y a veces uno no sabe quién creerle, porque uno no vive en la zona. Entonces, allí pasó que Carlos tenía la batuta, el poder, y la perdió. Porque, bueno, se pierden en sus laureles, se duermen en sus laureles, y piensan entonces que porque tienen el cargo, porque tienen los votos o algo, se pierden muchas veces. Pero no solamente que se pierden en cuanto en el momento de elección, es que se pierden en cuanto al trato con la ciudadanía. Es que se pierden con el votante después que le dan el cargo. Por ejemplo, las informaciones que más ha corrido está que Carlos Guzmán se desconectó de los municipios después que le dieron el cargo, que se desconectó incluso de sus compañeros de partido después que le dieron el cargo. Y eso entonces, ustedes saben que él llegó con el voto del PLD. Después que él gana es que se va a Fuerza del Pueblo, pero él, al igual que muchos otros obviamente, se fueron después que ganaron. Entonces, los celos en esos lugares, los celos de liderazgo político, siempre van a estar. Y Carlos Guzmán siempre chocaba en el liderazgo con Leti Vázquez. Con Leti Vázquez, incluso hay unos tweets que había enviado Leti Vázquez diciendo muchas cosas negativas de Carlos, diciendo de que Carlos se había cogido el cargo, el puesto para él, que no respondía llamadas después que le dieron el voto, que nunca daba participación a los compañeros, que no contestaba teléfono. Leti habló incluso de que Carlos decía que él era el líder de la zona. ¿Qué Leti decía Leti? ¿Qué Leti ni Leti? Leti no es nadie. Entonces todo eso, evidentemente cuando llega un momento como el del domingo, eso se guarda. Eso se guarda. Y en esos lugares donde el liderazgo político tiene mucha fuerza, es muy delicado. ¿Qué pasó? Que el viernes 16, supuestamente, dicen los rumores de que Leti Vázquez se reunió, ella y parte de su equipo, con personas ligadas a Betty Jerónimo. Y que
Por vía de consecuencia, se hizo unas negociaciones de esas que se hacen. Y que en la noche hubo reuniones en la zona. Ahí se habla hasta de un monto muy alto en dinero, en millones. En millones. Y esto evidentemente, que por cierto, hay un tuit de Leti Vázquez, donde ella dice que Alejandro Montaz, que es el coordinador del PLD en la zona, en Santo Domingo Norte, que Alejandro Montaz no era el PLD, que el PLD eran ellos, los que estaban allá metidos. ¿Qué pasa? Bueno, que Leti hizo esto a espaldas del partido. Y yo creo, mi opinión, que el partido como tal, como institución, no tuvo que ver con eso que le hicieron a Carlos Guzmán. Es decir, la traición no fue del Partido de la Liberación Dominicana, fueron los dirigentes del partido de la zona. Ahora, yo digo, Leti Vázquez, conjuntamente con los que hicieron eso, deben ser sancionados a lo interno del partido, aunque van a tomar eso como excusa para irse, pero deben ser sancionados porque desoyeron, porque si había una alianza. Incluso René Polanco, que fue el pasado alcalde, estaba ahí en la alianza, apoyando a Carlos. Incluso la esposa de él, de René Polanco, era la compañera de boleta de Carlos. Pero estaba Jesús Félix, otro ex alcalde en este caso de la Fuerza del Pueblo, René Polanco del PLD. Entonces, si había una alianza, ¿por qué Leti Vázquez y sus seguidores hicieron esto? Esto merece que la llamen a capítulo, eso no se puede quedar así. Ahora, si se queda así, entonces, el PLD tuvo que ver, ya como institución, si se queda así. Yo entonces entiendo que allí se desoyó los lineamientos del partido. Y ya ustedes conocen la historia de Santo Domingo Este, donde hasta el final llegó Julio Romero con su candidatura. Se pensó, se hablaba incluso que Julio podría llegar a un acuerdo con Luis Alberto de despojar su candidatura y mandar a votar por Luis Alberto. Pero el otro rumor que también suena allí es que desde el partido de gobierno le dieron dinero a Julio Romero, se dice, no me consta, pero los rumores de que le dieron dinero a Julio Romero para que se mantenga en su candidatura, porque eso dividía el voto de la alianza, o mejor dicho, porque eso dividía el voto de ellos, porque si Julio se iba para apoyar a Luis Alberto, entonces evidentemente que eso era una suma en contra, en desmedro de Diego Astacio. Y ya ustedes saben que la candidata a la alcaldía de ahí mismo, del PRD, Wanda Rosado, declinó para apoyar a Diego Astacio. Todo esto fue una situación, señores, de lo que lamentablemente hemos estado viendo en la política durante muchos años, y que desafortunadamente el tema del transfugismo, el tema del dinero en campaña, el mismo tema del dinero sucio, todo eso, no hay manera que sea controlado por ahora, hasta que esa ley que yo hablaba en el bloque pasado, que el senador Julio Romero tiene en agenda, pues sea aprobada, y que ojalá con ella vengan otras medidas importantes para el sistema electoral, porque hay una ley de régimen electoral ahí que no se sabe qué medida toma cuando hay violaciones a ella misma, porque la ley electoral aquí se violenta a todo dar. Entonces, bueno, la Junta Central Electoral hizo un papel importantísimo que saludamos, porque la Junta hubo situaciones muy mínimas, que fue el caso de un problemita que hubo en un lugar. La noche anterior había un problema que se pensó que era de la política, pero era un tema de riña. Y bueno, en Dajabón, con Santiago Riverón, ya ustedes saben que ahí por un voto había una diferencia entre
Riverón y la candidata del PLD, y entonces en una revisión Santiago Riverón quedó ganancioso. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que en esa revisión, quien tiene que ver en la parte política allí es nada más y nada menos que el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor Leaza. Y si Víctor Leaza le correspondía esa zona dentro de sus responsabilidades políticas, ¿qué va a pasar? Bueno, se puede percibir que él favoreció a su compañero de boleta, que es Santiago Riverón, ese que ustedes ven ahí en pantalla, que es a quien le llaman el hombre del sombrero, Santiago Riverón. Ustedes lo ven ahí con el sombrero, pero donde quiera que va con un sombrero. Incluso va a los canales de televisión con un sombrero. Esa que ustedes ven ahí, me parece que es Fiordalisa, que aspiraba, era la candidata por el PLD. Y entonces dice el PLD que no va a aceptar eso, porque en la revisión entiende el PLD que no se hizo con transparencia. Veremos a ver, porque siempre esto pasa, pero evidentemente que yo creo que esto es de los pocos casos, o de los primeros casos que van al Tribunal Superior Electoral, porque el PLD dice que no lo acepta. Veremos a ver qué pasa. Y bueno, ahí están algunos casos. Al retorno, en el próximo bloque, yo voy a tratar lo que sucede o lo que sucedió con Domingo Contreras en el distrito y otras partes. Vamos y volvemos.